Luego de un sueño inquietante, de esos que te levantan a las 3 de la mañana, César Vallejo escribe el poema que predijo su muerte. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Piedra negra sobre una piedra blanca. El poema que acabas de escuchar se llama así. Es bastante curioso, ¿no? Sobre todo sabiendo que César Vallejo falleció en París y tal vez no un jueves, pero sí un Viernes Santo. Ahora que tengo tu atención y si quieres conocer más de este poemario, sigue viendo nuestro video para que averigües más cosas curiosas de poemas humanos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en un pueblito llamado Santiago de Chuco en 1892 y murió lejos de su patria un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Sus padres se llamaron Cisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 10 hermanos. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos y nunca estuvo lo suficientemente satisfecho. Su primaria lo estudió en su tierra natal y la secundaria lo terminó en Huamachuco a fines de 1908. Él ingresó a la universidad el año de 1913, en donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por algunos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín. En 1918 él viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchos de los poemas de César Vallejo tenían que ver con el racismo, ya que él pasó por esta etapa cuando era niño. Ciro Alegría, que fue su alumno, y después otros amigos, confirmaron de que Vallejo tenía una pronunciación serrana. Esto le hacía recordar a los peones de la hacienda y se burlaban mucho de él. Incluso lo buscaron y le cortaron el pelo. Otra de las burlas era también que él se enamoraba de chicas que no le hacían caso, ya que ellas no le daban importancia gracias a su origen social y rasgos raciales. Con todas esas experiencias, César Vallejo nos impacta el día de hoy con todos sus poemas escritos. Considerado en el presente el máximo vanguardismo en el Perú, deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo en diversas ciudades. Uno de sus poemas más conocidos, que es Poemas Humanos, el título del conjunto de poemas escritos por César Vallejo entre 1931 y 1937, pertenecen a su etapa de realismo socialista y fueron publicados adelante, organizando bajo la supervisión de Georgette Vallejo, viuda del poeta. Éxito de poema gracias a su espontaneidad. También recordamos que César Vallejo fue encarcelado injustamente. Tras las rejas escribió Escalas melografiadas, una prosa desgarradora. Después de todo lo comentado y resumido, claro está, César Vallejo muere en la clínica Boulevard Arago en París el 15 de abril de 1938. Se publicaron entre otros Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz.
La vida de César Vallejo fue desde luego extraordinaria, y ello se puede ver en el poema que se declamó al comienzo, en el que se habla de la muerte, se habla del dolor y el sufrimiento que el poeta vivió en su vida, y cómo debido a ese sentimiento de ser apaleado por todo lo malo encima de lo bueno, es que decide decir que César Vallejo ha muerto, y supuestamente predecir su muerte. Lo siguiente que verás será acerca del poemario Poemas Humanos y otros poemas bastante interesantes que se pudieron explorar en este poemario. César Vallejo escribió Poemas Humanos entre los años 1931 y 1937. Tras un largo periodo de inactividad poética, Vallejo empezó a escribir estos poemas que fue arrumando en el cajón. En ese entonces pertenecía a la etapa del realismo socialista. Años después y luego de su muerte, los encargados en la edición del poemario eran su viuda Georgette y Raúl Porras Barrenechea. Sucede que en ese momento ellos no sabían cómo titular al grupo de 91 poemas que Vallejo dejara reunidas en una carpeta y sin ninguna indicación. De pronto recordó Georgette que en una libreta de apuntes Vallejo escribió sobre los libros que planeaba escribir o que estaban en elaboración, donde mencionaba un libro de poemas humanos. Le pareció pues que este podría ser un título adecuado a su temática. No muy convencido, Porras aceptó la sugerencia y así fue como quedó establecido el título del poemario, que entonces incluía un pequeño grupo de poemas en prosa. A la cabeza de mis propios actos, corona en mano, batallón de dioses, el signo negativo al cuello, atroces y el fósforo y la prisa, estupefactos. El alma y el valor con dos impactos, al pie de la mirada, dando voces, los límites dinámicos, feroces, tragándomelo, los lloros inexactos. Me encenderé, se encenderá mi hormiga, se encenderá mi llave, la querella en que perdí la causa de mi huella. Luego haciendo del átomo una espiga, encenderé mis hoces al pie de ella, y la espiga será por fin espiga. Ahora vestiríame de músico por verle, chocaría con su alma, sobándole el destino con mi mano, le dejaría tranquilo, ya que es un alma a pausa. En fin, le dejaría, posiblemente muerto sobre su cuerpo muerto. Podría hoy dilatarse en este frío, podría toser, lo vi bostezar, duplicándose en mi oído su aciago movimiento muscular. Este poemario, Poemas Humanos, es uno de los mejores escritos por César Vallejo, contando con un contenido bastante explícito y asombroso, como es el caso de Piedra Negra sobre una piedra blanca, en el que con gran detalle acierta en los datos de su muerte, siendo por ello uno de los más conocidos de este poemario. Asimismo, recopilamos dos poemas más, Marcha Nupcial y Piensa los viejos asnos, ambos que tratan del desamo, sufrimiento, en fin, una metáfora de la vida de César Vallejo. Si te gusta este video, no dudes en darle like y compartir. Recuerda que saber más es ser más libre.